Bienvenidos a cada uno de ustedes, estimados hermanos y amigos que nos sintonizan a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube, estudiando la Biblia y también a través del Facebook, el canal Pastor Daniel Carlos, con el curso Método de Estudio Bíblico. Vamos a empezar la segunda clase de este curso, cómo estudiar la Biblia o el método de estudio bíblico. Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos dicho entonces al principio que no debemos estar acostumbrados a copiar estudios, bosquejos o mensajes para luego repetir lo mismo, sino que uno, con la ayuda de Dios, de su Espíritu Santo y en oración, hacer nuestro propio estudio bíblico. También hemos visto algunos objetivos, como el tener deseo de ser descubridor de la palabra de Dios, el suministrar herramientas para descubrir verdades, es decir, principios que debemos descubrir, y mostrar que todo estudio lleva no solo al conocimiento, sino a la práctica, pues la meta del estudio bíblico no es interpretar solamente, sino aplicar las escrituras. También hemos visto la importancia, 7 importancias, ¿no?, del estudio bíblico. Es importante para el nacimiento espiritual, para el crecimiento espiritual, para el alimento cotidiano de nuestras vidas, para nuestro andar cristiano, para ganar almas, y es importante también para capacitarnos o prepararnos para todo servicio. Y como estamos estudiando la palabra de Dios, es importante para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Sin embargo, también vamos a encontrar algunas dificultades, no tanto del método de estudio bíblico, sino de nosotros mismos cuando somos fragmentarios, cuando somos dependientes. Fragmentario decíamos, ¿no?, que solamente nos gusta ciertas partes, ciertos versos y no hacemos un estudio correcto y malinterpretamos muchas veces y por lo tanto aplicamos mal las escrituras. Somos dependientes de materiales, ¿no? Libros, comentarios, que no es malo, ojo, vamos a hacer uso, pero el ser dependiente de eso sí es malo y convierte a nuestro estudio bíblico algo indirecto, algo impersonal y algo mecánico. Pero sobre todo una mayor dificultad que considero yo es ser conflictivo, ¿no? Significa que cuando descubrimos verdades o principios de la palabra de Dios, chocan con nuestras creencias que antes teníamos, ya sea de antes de años, o porque así hemos sido enseñados, o porque así yo creía que significaba, pero cuando hacemos un estudio serio de esos pasajes, nos damos cuenta que a veces no es así. Entonces, cuando somos conflictivos, no somos capaces de aceptar esa verdad que estamos descubriendo y no queremos dejar lo que antes pensábamos, aunque sea incorrecto. También hemos visto algunas condiciones para aquel que estudia la palabra de Dios. Debe ser nacido de nuevo, debe amar las escrituras, debe estar dispuesto a trabajar. Y en esto yo sí les voy a enfatizar que cuando estén llevando juntamente conmigo estos estudios, estas clases de método de estudio bíblico, tengan su lapicero, tengan su borrador, tengan sus hojas, su cuaderno, su folder, todo lo necesario para ir apuntando, porque no solamente van a trabajar apuntando lo que uno les va a ir mostrando como ejemplo, sino que ustedes van a trabajar en su propio método de estudio bíblico. No se va a entregar materiales. Este curso es totalmente gratis. Así que ustedes van a tener que apuntar sus propias notas de lo que están observando y lo que están aprendiendo. Considero yo personalmente que es la mejor manera en que uno puede aprender mucho mejor. En algún momento vamos a tener unos enlaces para en vivo estar trabajando no solamente con los ejemplos que yo les voy a dar de ciertos pasajes, sino ustedes mismos en vivo y en directo poder ir a la par tomando no solamente apuntes, sino trabajando sus mismos textos que ustedes van a ir estudiando. Entonces, número 4, también debe tener una voluntad totalmente rendida a Dios. Claro, porque si estamos
estudiando la palabra de Dios es porque estamos dispuestos a hacer su voluntad cuando la podamos entender. Y sobre todo debe estudiar las escrituras con un espíritu de oración. Es lo que hemos visto a modo de repaso, ¿no? No empecemos algo si es que no dependemos en oración y de su espíritu. Sin embargo, también podemos ver algunas actitudes negativas, ¿no? De aquellos que van al estudio bíblico con actitudes negativas, como son los desanimados, porque hay algo que no entienden y ya se desaniman y abandonan el estudio bíblico. Los negativos son muy pesimistas, son muy negativos, ¿no? Porque dicen, o son los que dicen, yo dudo que cualquier cosa que descubra me ayude. Entonces siempre va con una actitud negativa. Los de corazón cerrados también no están dispuestos a cambiar cuando Dios le está mostrando algo directamente a través de su palabra. Y los perezosos, los que les aburre y no les gusta trabajar, no les gusta leer, no les gusta apuntar, no les gusta hacer su tarea. Entonces, esas son algunas actitudes negativas que afectan el estudio bíblico y que por supuesto no debemos tenerlas. Pero también lo que sí debemos tener son actitudes positivas en el estudio bíblico. Y ahí vamos a encontrar a los positivos, a los receptivos, a los expectantes y a los fieles. Quizás en algún momento le va a parecer un poco trabajoso, porque es trabajoso, pero no difícil. Así que seamos fieles para continuar y no abandonar nuestro estudio bíblico. Por supuesto, no vamos a empezar estudiando libros grandes, ¿no? O extensos de muchos capítulos. Vamos a empezar con algunos textos, con algunos capítulos o con algún libro o epístola pequeña, para no desanimarnos desde el comienzo. Es entonces que vimos las tres etapas del estudio bíblico, ¿no? Que son la observación, donde yo voy a observar todos los detalles y respondo a la pregunta ¿qué dice? Y otras muchas preguntas más aquí en la observación, que lo vamos a ver, desde una observación previa, una observación primaria y una observación profunda. También la segunda etapa vamos a entrar a la interpretación. Eso que yo he observado, ¿qué es lo que significa? ¿Cómo se interpreta? ¿Cuál es su interpretación correcta? Si no he hecho una buena observación, he pasado por algo, detalles, entonces no voy a poder tener una interpretación correcta. Y ahí respondemos la pregunta ¿qué dice? O ¿qué significa? ¿No? Y la tercera es la aplicación. Recuerden que el fin del estudio bíblico es llevar a la práctica la palabra de Dios. Pero después de haber observado bien, haber interpretado, ahora vamos a practicarlo, vamos a aplicarlo, ¿no? Respondiendo a la pregunta, ¿qué sentido tiene para mí? Bien, ahí es donde nos hemos quedado. Entonces vamos a continuar con la primera etapa, que es la observación. Nosotros observamos siempre y en el estudio bíblico no debe ser lo contrario. También debemos observar de manera correcta. Respondemos la pregunta ¿qué dice? ¿No? ¿Y cómo? Cuando observamos bien. Porque la observación es el acto de prestar atención a lo que uno ve y esto va a requerir concentración. Entonces, hay que prestar atención de lo que uno está leyendo sin obviar detalles, sin obviar palabras, sin obviar nombres, sin obviar los signos de puntuación, etcétera, y concentrados en lo que estamos leyendo. Pues ya no vamos a tener simplemente una lectura superficial, sino que estamos estudiando. Y es la primera etapa, la observación. De tal manera que no debemos pasar por alto palabras pequeñas que a veces un conector y o, ¿no? Que va a hacer gran diferencia cuando estemos observando el pasaje, el texto, ¿no? Una coma, por ejemplo, puede ser una gran diferencia también, etcétera. Entonces, solo se ve todo, debemos saturarnos del contenido del pasaje. ¿Y cómo nos saturamos del contenido del pasaje? Cuando leemos muchas veces lo que vamos a estudiar. Eso sí, vamos a leer muchas veces. Entonces,
El observar significa que antes de ver adentro, es decir, antes de ver el texto, la palabra, tengo que ver afuera. ¿Y a qué nos referimos con eso? Al contexto. ¿Qué viene a ser el contexto? No solamente hay un tipo de contexto, sino hay varios tipos de contexto. En otra clase lo podemos ver, ¿no? Que significa simplemente lo que está antes y lo que está después del verso, del texto que estoy estudiando, o del capítulo, capítulos anteriores, ¿no? O del libro mismo. Es decir, el contorno. Y uno de ellos es el contexto histórico, por ejemplo, que también vamos a verlo en esta etapa de la observación. Conocer el autor, por ejemplo, quién está escribiendo, quién es el autor que ha escrito, a quién ha escrito, a quién va dirigido, si es una carta, si es un libro, ¿no? La situación en que fue escrita, en qué situaciones estaba el autor o los que iban a recibir ese libro, esa carta, estaban pasando, los problemas que tenían en ese entonces, las doctrinas falsas o erróneas o herejías, ¿no? Que amenazaban en ese entonces. Por ejemplo, lo vamos a ver en las cartas de Pablo, la historia de ese lugar o de las personas a quien se dirige, su geografía, si son ciudades, si son regiones, ¿no? Tratar de revivir el pasaje cuando uno va leyendo, ¿no? Ponerse en la situación del que escribe y que se describe en dicho pasaje que vamos a estudiar. Entonces, antes de pasar a la observación primaria, vamos a hacer entonces un breve ejercicio de la observación. Para eso vamos a tener, les voy a dar dos ejemplos de la observación previa. Este viene a ser la observación previa, ¿no? Y lo vamos a ver en el libro de Colosenses, ¿ok? El libro de Colosenses, lo vamos a ver todo el capítulo, pero o toda la carta, para eso es necesario leer toda la carta, obviamente yo lo he hecho antes, y para eso eh, vamos a abrir nuestras Biblias entonces, ¿ok? Abrimos nuestras Biblias en Colosenses, tenemos ahí, y vamos a ir respondiendo, ¿no? Las preguntas en la observación previa. Obviamente ahora no vamos a leer toda la carta, uno ya ha leído toda la carta, pero vamos a ir respondiendo algunas preguntas en la observación previa, ¿no? La pregunta decía, el ejemplo 1 de Colosenses, nos dice conocer el autor, o sea, ¿quién es el autor? Bueno, el mismo texto nos está diciendo, ¿no? El mismo texto nos está diciendo en el verso 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Entonces, ¿quiénes escriben esta carta? Lo están escribiendo Pablo y Timoteo. Entonces, conocer el autor, bueno, Pablo, el apóstol, ¿no? Y Timoteo. ¿Ok? Tenemos ahí entonces, en la observación previa, la primera. ¿A quién va dirigido? Bueno, el mismo texto también nos va a mostrar a quién va dirigido. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Muy bien, entonces respondemos. ¿A quién va dirigido? A los colosenses, ¿no? A los colosenses. ¿Ok? Vamos a ponerlo de un color para que se distinga lo que estamos respondiendo. ¿Ok? La situación. Ahora, hay algunos datos que nosotros no lo vamos a tener directamente del pasaje. Están ahí, pero a veces vamos a necesitar ahí sí de ayuda de algunos comentarios, de algunos libros que nos van a arrojar más detalles que no se lee en el texto, o en este caso en la carta de Colosenses, ¿no? Bueno, uno ya ha hecho su propia observación, su propia investigación. La situación en la cual se escribe esta carta
estamos tomando como ejemplo Colosenses, es que es escrita en la prisión. Pablo lo escribe en la prisión y esta carta lo envía por medio de Tíquico y Onésimo, ¿no? Onésimo. Esto lo podemos ver en el capítulo 4, el versículo 7 y el versículo 9. La situación en la cual se estaba escribiendo esta carta. ¿Ok? Vamos entonces a Colosenses capítulo 4, versículo 7 y 9. Vamos buscando en nuestras Biblias y ahí lo encontramos. Dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Entonces, él está llevando la carta y en el verso 9 leemos lo siguiente. Nos dice, verso 9, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Es decir, entendemos que Pablo escribe en la prisión esta carta, y dicho sea de paso, Colosenses es una de las 4 cartas que se escriben en la prisión, ¿no? Y lo envía por medio de Tíquico y Onésimo. ¿Cuáles eran los problemas que enfrentaban estos hermanos de Colosenses, a la cual Pablo no los conocía? Bueno, el peligro de las falsas doctrinas, ¿no? O herejías. Y esto lo vamos a ir viendo poco a poco, de las falsas doctrinas. ¿Cuáles eran esas doctrinas erróneas? Bueno, si uno hace una observación de afuera, no solamente también del texto, pero no es que Pablo te va a decir este es el problema, sino con lo que va a escribir vamos a identificar cuáles eran los problemas o las herejías o las falsas doctrinas, ¿no? Las doctrinas erróneas que estaban enfrentando los hermanos. Bueno, las doctrinas erróneas venían de falsas enseñanzas de judíos, de griegos y de los orientales. Y en realidad era toda una mezcolanza, ¿no? Especialmente del gnosticismo, ¿no? Del gnosticismo. Y en realidad el gnosticismo era toda una mezcolanza de filosofías judías, griegas y orientales. ¿Y qué enseñaba el gnosticismo? En pocas palabras, que hay un conocimiento y poderes, ¿no? Angelicales, poderes superiores, secretos, y niega la humanidad y deidad de Cristo, porque va a considerar que a Cristo como una de esas deidades o una de esas medios por la cual uno puede llegar a ese conocimiento superior, ¿no? Eso a través de la observación previa, ¿no? Mirando de afuera. La historia, en cuanto a la historia y la geografía, bueno, no lo encontramos en el texto, pero sí mirando de fuera, ¿no? Investigando. Colosas era una ciudad de Frigia, una ciudad de Frigia, donde Pablo lo atravesó, ¿no? O pasó. Pablo pasó muchas veces por ahí en su segundo y tercer viaje misionero, ¿no? Algunos piensan que cuando Pablo pasó por Efesios, fueron ellos quienes
compartieron también a los colosenses y ahí nace la iglesia de Colosenses, por lo cual Pablo no llega a conocerlos a ellos directamente, ¿no? También nos decía en la observación previa que debemos tratar de revivir el pasaje, ¿no? Es decir, imaginándonos, ¿no? Eh, imaginándonos o colocándonos en la historia o narración del pasaje, ¿no? En este caso, de la carta. Es decir, Pablo que está escribiendo en la prisión, la preocupación que tiene, no solo por estar en la prisión, sino por estas herejías y estas falsas doctrinas que estaban negando la deidad y humanidad de Cristo y todo el problema que se iba a suscitar en la doctrina que él tanto había enseñado. Por eso dice que debemos ponernos en la situación del que escribe, ¿no? Teniendo un Pablo anciano y, un Pablo encarcelado, un Pablo en prisión y anciano a la vez, ¿no? Anciano. Entonces ponernos en esa situación del que está escribiendo, en este caso Pablo. Ponerse en la situación de lo que se describe también, ¿no? Que es en la situación que era ¿cuál era la situación? La amenaza de esta herejía o falsa doctrina del gnosticismo, ¿no? Del gnosticismo. Bien, hasta ahí entonces nos dice que debemos llegar en nuestra observación previa, ¿cierto? Muy bien. Eso es lo que nos decía la observación previa, que era conocer el autor, ya hemos visto que era Pablo, a quien escribe a los colosenses, la situación en que se escribe, lo hace a través de la prisión, los problemas que tenían, las falsas doctrinas, ¿no? Que era toda una mezcolanza de judíos, de griegos, de orientales, filosofías básicamente. La doctrina errónea, específicamente el gnosticismo, que estaban peligrando la doctrina correcta, ¿no? La historia y geografía, donde esta ciudad se encontraba, ahí en la región de Frigia, donde Pablo lo había pasado en su segundo y tercer viaje misionero, ¿no? El tratar de revivir el pasaje, el ponerse en la situación del que escribe, como Pablo, estando prisionero y estando anciano también, ¿no? Entonces, hasta ahí podemos tener nuestra observación previa, como ejemplo, el libro o la carta de Colosenses. Pero también podemos, o les voy a dar un ejemplo, un segundo ejemplo, el ejemplo número 2 de Lucas capítulo 20, es justamente lo que estaba compartiendo en este domingo con los hermanos, ¿no? Eh, Esta observación previa lo puedes hacer de un texto, lo puedes hacer de un capítulo, lo puedes hacer de una carta, y para eso hemos dicho conocer el contexto, ¿ok? El trasfondo, el contexto de fuera, porque después ya nos vamos a meter de lleno adentro con más observación, la observación primaria y la observación profunda. Entonces, lo mismo, ¿no? Conocer, en este caso, el autor. ¿Quién escribió Lucas? Bueno, él mismo, ¿no? Porque lleva su mismo nombre. Lucas, que es el médico griego. ¿Ok? Lucas es quien escribe y es más, lo vemos en el capítulo 1 también. ¿A quién va dirigido? Bueno, a Teófilo. Esto lo vemos en el capítulo 1 también.
pero también y para que esto pueda servir de lectura a los griegos, ¿no? A los griegos gentiles, porque va a presentar a Jesucristo de una manera diferente a los demás, va a presentar más que nada la humanidad de Cristo, ¿no? Por eso uno de los títulos principales en este Evangelio de Lucas de Jesús es el Hijo del Hombre, a quien él constantemente va repitiendo. ¿Cuál es la situación de este Evangelio? Bueno, lo que Lucas pretende presentar es la humanidad perfecta de Cristo. Esa es su intención y esa es la situación por la cual va a escribir este evangelio. ¿Cuáles eran los problemas que tenían? Pues las filosofías de los griegos, ¿no? Porque reconocemos por cultura general que las filosofías o la cuna en la filosofía pues viene de los griegos, ¿no? Entonces Lucas va a presentar este evangelio que a través de Teófilo para que sea presentado también al mundo griego de los gentiles. Doctrinas erróneas, bueno, más que doctrinas es que muchos estaban, como dice en el capítulo 1, escribiendo. Muchos estaban escribiendo sobre Jesús, a su manera, digamos, ¿no? En su forma. Por eso es que él presenta a Jesús como el hombre perfecto, ¿no? Aquel que sobrepasa los ideales, aquel que sobrepasa los ideales de la filosofía griega, ¿no? Los ideales elevados de los filósofos o la filosofía griega. ¿Ok? Entonces no es tanto dirigido obviamente a una iglesia, pero sí a un grupo de personas que están bombardeados y llenos de la filosofía griega, a quien Lucas pretende presentar a Cristo como el hombre perfecto. Bueno, la historia y geografía podemos ir buscando, pero en resumidas cuentas, en realidad son varios lugares donde los que han estudiado dicen que este evangelio ha sido escrito, ¿no? Como por ejemplo Cesarea o también Alejandría, eh, el sur de Grecia, algunos dicen que se escribió ahí, entre otros lugares, ¿no? Entre otros lugares. Y bueno, tratar de revivir el pasaje también, ¿no? Sobre todo, ya que estamos viendo el capítulo 20, ¿qué es lo que sucede en el capítulo 20? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias entonces en Lucas capítulo 20. No vamos a leer por ahora todo el capítulo, pero Jesús va a ser interrogado eh, por los judíos religiosos, los líderes religiosos. Entonces, tratar de revivir el pasaje, es decir, ponerse en los zapatos de Jesús al ser interrogado por estos judíos religiosos que querían hacerle caer, querían tentarle y que pise el palito como decimos por acá, ¿no? Entonces vemos a Jesús, es interrogado maliciosamente.
por los líderes judíos. Es decir, sus preguntas no van a ser porque desconocen, sino para, con malicia y astucia, hacerle caer en alguna palabra, ¿no? En alguna palabra. Ponerse en la situación del que escribe, ¿no? Es decir, de lo que se está viendo en este capítulo. Pero no solamente Jesús es interrogado maliciosamente por los líderes judíos, sino que él también, Jesús responde con sabiduría. No solamente les responde, pero también con confrontación. O sea, les responde, pero también les confronta eh, a ellos, ¿no? A esos líderes. Y no solamente los confronta, incluso les sentencia también. ¿Ok? Obviamente este capítulo yo lo he estudiado, lo he leído varias veces, ¿no? Y lo mismo tiene que ser ustedes con la porción o con el capítulo o con el pasaje o el libro o epístola que ustedes quieren estudiar. Por eso, más adelante va a ser necesario hacer un enlace para eh, ir revisando y ustedes mismos vayan compartiendo el avance de sus estudios. De ya les digo que los que quieren participar de estas lecciones tienen que seleccionar un pasaje, un capítulo o un libro pequeño de la Biblia para ir llevando esta serie de clases de estudio bíblico, ¿no? Ponerse en la situación del que escribe. Bueno, Lucas trata de dar un mensaje, ¿no? A través de lo que está describiendo aquí. ¿Listo? Ahí tenemos el ejemplo entonces de, de Lucas capítulo 20. ¿Ok? Y de esta manera estamos contestando a qué? A las preguntas de la observación previa, ¿no? El autor, a quién va dirigido, las doctrinas, el problema, la historia, la geografía, revivir el pasaje, ponerse en el lugar del que escribe, etcétera. Lo que hemos visto en la observación previa. Seguimos entonces ahora con la observación primaria. La observación primaria. En la observación primaria significa que hay que leer varias veces. Ojo, hay que leer varias veces. Y ya desde el inicio de la observación previa hay que estar leyendo. En la observación primaria hay que volver a leer, hay que empaparnos de la porción, libro o capítulo que estamos pretendiendo estudiar, hasta descubrir el tema o los temas principales y tener un concepto claro de todo el contenido del pasaje. Y eso no lo hago en una lectura superficial, eso lo hago en una lectura profunda donde estoy leyendo varias veces. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, el pasaje del Evangelio de Juan capítulo 1, donde el tema principal de este capítulo es Jesús, presenta a Jesús como el verbo hecho carne, ¿no? Y también es importante poner temas o títulos a los capítulos, si es que estamos leyendo capítulos o porciones que estamos estudiando, ¿no? Entonces, para eso vamos a hacer también nuestro Word, ahí en nuestro Word, la observación primaria. Espero que estén tomando notas de lo que estamos viendo, ¿no? La observación primaria. Aquí está. ¿Qué nos dice? Vamos a ver el ejemplo 1 de Juan capítulo 1, ¿no? Ponerle un título o el tema principal.
Bueno, según lo que nosotros leemos, no hay tiempo ahora para hacerlo, pero usted puede leer allí en Primera de Juan, perdón, Juan capítulo 1, donde empieza diciendo justamente, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y así hasta terminar el capítulo. Bueno, entonces aquí vamos a poner el tema principal, el verbo encarnado, ¿no? O como tema principal, eh, el verbo, entre paréntesis, que significa a Cristo hecho carne, ¿no? Entonces ahí ya tenemos el tema principal de acuerdo a nuestra lectura, como ejemplo, Juan capítulo 1, ¿ok? El verbo encarnado o también el verbo hecho carne, ¿no? De eso es lo que va a tratar este, este capítulo. Tenemos otro ejemplo en Lucas, lo que habíamos hecho, ¿no? Ejemplo número 2. Lucas capítulo 20, ¿no? Si vamos a nuestra lectura de Lucas capítulo 20, justamente lo que habíamos visto, el contexto de Lucas y del capítulo también lo que estaba sucediendo, vamos entonces a darle un tema principal. Bueno, yo lo tengo porque yo ya lo compartí el día domingo, entonces eh, esto es en base ya al estudio que yo he hecho y luego que lo he compartido en la prédica, ¿no? Como tema principal de este capítulo 20, ¿no? De este capítulo 20, de este capítulo 20, yo lo he colocado las confrontaciones del Hijo del Hombre, ¿no? Ese es el título que se le da al Señor Jesús. ¿Por qué las confrontaciones del Hijo del Hombre? Porque Él va a ser confrontado con preguntas para hacerle caer, ¿no? Y encontrarle alguna falta. Entonces estamos en la observación previa donde damos un título o un tema principal a esa porción, a ese libro o a ese pasaje, ese capítulo que estamos leyendo. También tenemos el ejemplo 3, ¿no? De Colosenses. Bueno, en sí es todo Colosenses. Y le he puesto como tema principal Colosenses, como tema principal la deidad y suficiencia de Cristo, porque eso es lo que se, se ve ahí. Como dice nuestro material, ¿no? Hasta descubrir los temas, el tema o los temas principales. Teniendo un concepto claro, ¿no? Es importante poner temas o títulos incluso a los capítulos si es que yo estoy estudiando un libro, una carta. Entonces, continuamos colocando entonces en el ejemplo de Colosenses, ¿no? El tema principal o temas principales como decía allí en la observación previa. Yo he colocado, por ejemplo, ¿no? También Cristo, el perfecto reflejo del Dios invisible. ¿De dónde saco esto? Obviamente de la lectura que he hecho de Colosenses, ¿no? No es que yo esté inventando ni nada por el estilo. También otro tema principal es que las filosofías
las filosofías que era una combinación de judíos, griegos y orientales, cualquier filosofía que no exalte a Cristo, no son de Dios. Por eso es que Pablo es el propósito de la carta por la cual está escribiendo a los colosenses. Y también Colosenses va a tener una parte práctica, ¿no? Donde va a mostrar que nuestra relación con Dios, con ese Dios, con Cristo, ¿no? El Hijo de Dios, refleja o se refleja, se va a ver reflejado en nuestra o con nuestra relación con otros. Por eso que va a hablar de eh, va a hablar, ¿no? De las casadas, los hijos, etcétera. Bien, ahí estamos poniendo entonces tema o temas principales. ¿Ok? Luego dice poner temas o títulos a los capítulos. Vamos acá entonces. De Juan, capítulo 1. Tiene un tema principal, pero también tiene títulos, ¿no? Títulos. Vamos a ponerle títulos o subtítulos, en este caso, a porciones, no capítulos porque es un solo capítulo, ¿no? Donde ya en mi observación previa, yo he colocado, por ejemplo, de la porción del verso 1 al verso 15, me habla de la preexistencia del verbo. Del verso 16, perdón, era del 1 al 5, y del verso 6 al verso, a ver, una corrección aquí, del 1 al 18, disculpen, y del 19 al 28 tenemos el testimonio de Juan el Bautista, ¿no? Acerca del verbo. Y del verso 29 al 34 tenemos la porción de la presentación del verbo como el Cordero de Dios, ¿no? Como el Cordero de Dios. Y en la última porción, del 35 al 51, los primeros, vamos a ver los primeros discípulos del Verbo de Dios, ¿no? O sea, de Cristo. Bien, ahí tenemos entonces la observación previa de el ejemplo de Juan capítulo 1. Le hemos puesto un tema principal o un título principal a este capítulo. Hemos dividido en porciones, no en capítulos, obviamente, porque no es un libro que estamos viendo. 1, 2, 3, en 4 porciones, en 4 subtítulos, digámoslo así, ¿no? Ahora veamos con el ejemplo de Lucas. ¿Ok? En Lucas, de igual manera, vamos a dividir no en capítulos, porque estamos hablando de un solo capítulo, sino de títulos o nombres de porciones, ¿no? De este capítulo 20. Entonces aquí, a ver, hemos visto lo siguiente. Las confrontaciones del Hijo del Hombre, del verso 1 al verso 18, él defendió, o sea, Cristo defendió su autoridad. Del verso 19 al 26, Cristo destruyó su estrategia, ¿no? La estrategia de los judíos religiosos que le estaban
asediando, haciendo preguntas maliciosas. Del verso 27 al 38, obviamente esto yo lo he hecho de un estudio personal, ¿no? De una lectura personal. Él demolió su teología. Y del verso 39 al 44, él declaró su deidad. Y del verso 45 al 47, él denunció la hipocresía, ¿no? La hipocresía de los religiosos. Bien, este es producto entonces del estudio y de la lectura de Lucas capítulo 20. Usted lo puede corroborar y tomar su propio ejemplo de la porción, libro o capítulo que usted pretende estudiar. En cuanto a Colosenses, también hemos hecho lo mismo, ¿no? Por cada uno de los temas o subtemas que viene del tema principal, ¿no? En el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, ¿no? Bueno, 3 y 4. ¿Ok? De esta manera, queridos hermanos y estudiantes, hemos visto la etapa de la observación previa, haciendo un repaso, ¿no? Donde respondemos a estas preguntas, el autor, a quién va dirigido, el contexto de fuera, básicamente. Hemos visto el ejemplo de Colosenses, hemos visto el ejemplo de Lucas capítulo 20, y hemos visto de Juan capítulo 1, donde también hemos visto la observación primaria, donde ahí vamos colocando tema principal, un título principal, y las divisiones de porciones si es que es un capítulo o de capítulos si es que es un libro, ¿no? En este caso del capítulo 1 de Juan, del capítulo 20 de Lucas y del libro de Colosenses. Bien, estimados hermanos, de esta manera vamos a hacer una pausa para quedarnos aquí, porque después viene lo que es la observación profunda, ¿no? La observación profunda que ya viene a ser otro. Entonces, lo que yo les pediría es que hagan un ejercicio de la observación primaria, perdón, de la observación previa y de la observación profunda. Ya se les enviará o se dejará un enlace para hacer uno en vivo y ustedes compartan también del estudio que están realizando, empezando por la observación. Así que hermanos, muchas bendiciones. Les espero entonces para una próxima entrega en la tercera clase de estudio bíblico, continuando con la observación previa. Muchas bendiciones, que Dios los guarde a todos. Gracias.